Buenos días, hermanos. ¿Sí me escucho? ¿Sí me escucho o no? Según yo ya estoy. Ahora sí me escucho. Ahora sí. Bueno, ahora sí me escucho. Hasta yo me escucho ya. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque su iglesia está reunida para escuchar el Evangelio, para poder glorificar su santo nombre, Señor, para reconocer su grandeza y también su obra por nosotros, Señor. Le alabamos, le bendecimos y suplicamos que su Santo Espíritu obre en los corazones, que su Santo Espíritu transforme a quien tenga que transformar, Señor, y que su palabra obre en los corazones, Señor, quebrantando o endureciendo según su voluntad, Padre Santo. Bendíganos, Señor, sea con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Has conocido a un borracho? No hablo de un borracho de fines de semana, no hablo de un borracho que va a una fiesta y toma 1 o 2 cervezas. Tampoco hablo de esos borrachos de fin de semana que cada viernes tienen que tomar. No hablo de esos borrachos. ¿Has conocido a esos borrachos que están desesperados por una fiesta y si no la encuentran la hacen? Pues tampoco hablo de ese tipo de borrachos. Estoy hablando de los borrachos que son indigentes. Estoy hablando de esas personas que están inmersas en el alcoholismo de tal manera que a las 6 de la mañana, 7 de la mañana ya están comprando su Tonayan para poder desayunar. Estoy hablando de aquellos borrachos que a las 7 de la noche están buscando dónde conseguir una botella más para poder dormir a gusto, dormir en paz. Estoy hablando de aquellas personas que han perdido casa, de que han perdido familia, de que han perdido estatus, de que han dejado su dignidad y aún así están inmersos en el alcohol, día tras día, día tras día. ¿Has conocido a alguien así? ¿Acaso no ven cómo viven? ¿Acaso no se dan cuenta las condiciones en las que están procurando para sí mismos? ¿Acaso no se dan cuenta que lo han perdido todo? ¿Acaso no se dan cuenta que aquellas relaciones que tuvieron en el pasado las destruyeron por el alcohol? ¿Dónde están las risas? Pero eso sí. Cuando les invitas a tomar, no tienen duda de hacerlo. Y es más, si yo te dijera, imagínate que yo le doy una botella de Tonayan o yo lo invito a la iglesia, ¿qué van a querer? Pues, ¿no es cierto? Hermanos, la verdad es que no somos muy diferentes a ellos. Nosotros tenemos pecados más respetables. Nosotros tenemos y vivimos de una manera en la que no se muestra públicamente nuestra humillación y nuestra dependencia a algo. Sin embargo, somos exactamente iguales. Tomamos decisiones que destruyen a nuestras familias, tomamos decisiones que destruyen nuestra reputación, tomamos decisiones y en ese sentido no hay nadie en esta sala que pueda decir yo no. Todos, incluyéndome. Lamentablemente tú y yo estamos en esta condición. No dormimos en la calle. No estamos perdidos ante una botella de Tonayan. No somos débiles ante la tentación de un aguarrás de 15 pesos. No. Sin embargo, hay otras áreas de tu vida, en otros aspectos de tu vida, en donde eres esclavo del pecado. En donde estás sometido al pecado. Y cuando estoy hablando de esclavitud, quiero que piensen en unas manos atadas. Eres incapaz de quitarte el grillete. No en el alcohol, tal vez en otra cosa, tal vez en el alcohol. Y entonces, desde aquí, desde la iglesia, nosotros podemos ver a los drogadictos y podemos decir, qué feo que seas así. Qué terrible que estés tomando esas decisiones. Pero déjame decirte algo que dijo Jesús. Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús declara, en verdad os digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. No somos diferentes.
Solamente se expresa de diferente manera. Solamente la corrupción se ve de diferente manera. Tal vez tu esclavitud es más respetable. Tal vez tu esclavitud se puede hasta presumir en sociedad. Sin embargo, hay algunas características de los alcohólicos, los drogadictos, los mentirosos, los rateros, los soberbios. Hay algunas características de aquellas personas que están en pecado. Y esta mañana voy a iniciar con esto. Hay 3 características. Y ahí tú vas viendo, ¿no? Y tú vas haciendo tu checklist. Número 1. Una persona que es esclava del pecado es una persona egoísta. Solo pienso en mi felicidad, mis derechos, lo que yo merezco sin importar los destrozos que haga a mi alrededor. Primero yo, luego yo y después yo. Y al final, solamente yo. Es lo que a mí me gusta, es lo que yo quiero y es como se determinan las cosas según mis estándares. Es que tú no lo entiendes, Manuel. Necesito ser feliz. No importa a qué precio, no importa si es mi familia, mi reputación, mi estabilidad. No me interesa. Estoy igual que el indigente. Soy egoísta y no estoy pensando en nadie más. Solo quiero alcanzar lo que yo creo y lo que yo defino y como yo lo defino como felicidad. Una persona que es egoísta y una persona que es esclava del pecado piensa, tengo mis derechos y voy a defenderlos contra viento y marea y voy a defenderlos aunque tenga que matar a quien tenga que matar, en sentido figurado y a veces literal. Pero pareciera que el derecho de nuestra sociedad o ante nuestra sociedad es lo que debemos defender por encima de todas las cosas. Solamente es una expresión del egoísmo. Porque si habláramos de derechos, aquel que estaba inclinado a la tierra mientras estaba siendo enjuiciada por esos hombres, pudo haber dicho justamente, yo sí te condeno. Pero Jesús le dijo a la adúltera, no te condeno. Ve y no peques más. Una persona egoísta, una persona esclava en el pecado, es una persona que está pensando en lo merezco. Sí. Piensa en aquellas áreas en las que tú has defendido tu pecado y tú has dicho, bueno, esta es la excusa perfecta para que ahora soporten lo que yo tengo que hacer o lo que yo quiero hacer. Yo he aguantado y ahora es mi momento de vengarme. Piensa en esto, y este es el punto del pecado y de la miseria. En el pasado tú me maltrataste, en el pasado tú me ofendiste, en el pasado tú me lastimaste y ahora yo tengo el derecho de lastimarte, ofenderte y maltratarte, aunque en el proceso yo esté afectando a otras personas que son inocentes de esto. No me importa, soy egoísta. Somos esclavos del pecado. Segunda característica. Una persona que es esclava del pecado es una persona soberbia. Es una persona que está como en el meme de Spider-Man, para los jóvenes, ¿no? Para los que no son jóvenes les voy a explicar. No necesito más consejos para vivir mi vida, esta es mi vida. El soberbio se llena en un cuarto de espejos. Es como el cuarto vestidor del soñado de las mujeres. Está lleno de espejos grandes, con luces, en donde te hace ver más delgada, más bonita, más atractiva, en donde todo se te ve bien. Y entonces te la pasas mirando para acá y dices, qué hermosa soy, y para acá, y para acá. Y el hombre también tiene lo mismo. El soberbio se mete a ese cuarto de espejos, se mete a una cámara de eco y dice, soy tan maravilloso, tan valiente, tan increíble, tan audaz, tan inteligente, tan bien parecido, que no necesito escuchar otra voz. Yo soy genial y siempre lo voy a hacer y quien diga lo contrario es un tonto. ¿Te suena? Una persona soberbia no quiere escuchar a nadie más que lo que él dice o lo que ella dice. Tal vez entonces no tengas un cuarto lleno de espejos, porque eso sería demasiado ególatra.
Además, si eres hombre y eres feo como yo, pues como que ofende, ¿no? Pero, ¿qué tal tus amistades? ¿Qué tal con las personas que te rodeas? ¿Qué tal con las personas con las que vas a pedir consejo? Vas a pedir consejo con aquellos que son drogadictos, alcohólicos, soberbios, egoístas y que están pensando exactamente igual que tú. Claro que sí, amiga, tú puedes, por supuesto. Eres increíble, eres poderosa, eres única, eres irrepetible, no necesitas nada más. Ese es el pecado, esa es la miseria. Y tus amigas están viendo que estás destruyendo tu casa, que estás destruyendo tu reputación, que estás destruyendo tu vida y te dicen, tú puedes, amiga, no le hagas caso a nadie más. No, Manuel, yo ni tengo amigos. Y entonces yo te preguntaría, ¿por qué será? Tal vez no tienes amigas, tal vez no tienes amigos, pero ¿qué tal terapia? Ay, cómo me encanta la terapia. Voy a terapia para que alguien me haga preguntas y yo me dé la respuesta de lo que yo quiero decir y ella me diga que sí y entonces le pague cierto dinero para que me diga que siga haciendo lo que yo quiero hacer. Pero, como ya pagué, como estoy yendo a terapia y como estoy tratando de ser mejor persona escuchándome solo a mí, para hacer lo que yo quiero, me siento mejor persona. Estoy construyendo la mejor versión de mi vida. Eres soberbio, eres egoísta. Esa es la característica del pecado. Y entonces, si ni una, ni otra, ni otra, esta sí. Puede que cierres tus oídos a quien te quiere decir la verdad. Puede que te juntes con personas que te están diciendo que no importa Dios, no importa lo que otros piensen, que es lo que tú deseas. O incluso puede que estés pagando a otros para que te digan que tú estás bien. Y entonces la esclavitud al pecado nos hace ser personas soberbias, nos hace ser personas egoístas. Y esta es la tercera y la más terrible. Nos hace ser necios. Afuera de acá, de los salones, donde yo estoy en el salón, hay un muro de piedra y siempre veo ese muro de piedra. Y entonces digo, ¿sabes qué es un necio? Un necio es aquel que dice, Manuel, espera, yo puedo tirar ese muro con la cabeza. Y entonces corre, sale de la oficina y se estrella con ese muro, se levanta todo ensangrentado y dice, ya casi, espera, una vez más. Eso es ser un necio. Eso es ser un necio. Un necio es el que dice, el centro de esto radica en la necedad, dice, es decir, es aquel que rechaza la sabiduría, el consejo y la voluntad de Dios. El necio es aquel que se revela no solamente ante la sociedad, no solamente ante los que lo aman, sino ante Dios mismo. Y se para y dice, no hay nadie que me pueda decir absolutamente nada porque yo soy dueño y señor de mi vida. Un necio es el que le dice, tú no eres Dios, yo soy Dios. Manuel, yo nunca declararía eso. Yo he ido a la iglesia desde hace muchos años. Yo me sé Juan 3:16, porque de tal manera Cristo, algo así, pero yo me lo sé. Un necio es aquel que de manera práctica se levanta, vive y duerme sin considerar a Dios y sin considerar la voluntad de Dios. Un necio es aquel que escucha de Dios, pero va y hace lo contrario a eso. Un necio es aquel que escucha la voluntad de Dios y dice, no me importa, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me hace feliz, así es como voy a vivir mi vida. Te estás yendo al infierno, pero por mi camino. Eso es un necio. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Defiendes a capa y espada tus decisiones
no se metan en mi vida. Ignoras, rechazas y te opones a lo que Dios manda. Hermanos, la esclavitud al pecado se manifiesta a través de nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestra necedad. No quiero la palabra de Dios, no quiero el consejo de Dios, no me interesa la voluntad de Dios. Así se mira la esclavitud al pecado, así se escucha la esclavitud al pecado. Y esa es la mala noticia, hermanos. Después vienen las consecuencias, después viene el dolor, después viene el sufrimiento y levantamos la voz al cuello y rasgamos nuestras vestiduras. ¿Y a quién culpamos? A Dios. ¿Por qué? Porque eres necio. ¿Por qué? Porque no entiendes. ¿Pero por qué? Porque has escuchado la palabra de Dios y has decidido abierta y frontalmente dejar de escuchar el consejo de Dios. Necio. No solo tú, también yo. Todos estamos en esta condición de esclavitud. Así es que mi deseo en este sermón es hacer dos cosas. Bueno, enseñar una cosa, pero 3 puntos. En este punto puedes estar en 2 perspectivas. Número 1, puedes estar escuchando el sermón y puedes estar diciendo, sí soy. Y puedes decir, ¿qué hago? ¿Cómo respondo a esto? Manuel, ¿cómo puedo salir de esa necedad? Sí soy, no quiero seguir viviendo de esa manera, dime qué hago. O por otro lado, puede ser que estés diciendo, qué hueva, ya me quiero ir. Vámonos. Y mira, la respuesta ante esto es una respuesta del corazón. No vas a poder cerrar tus oídos, porque Dios no deja que cierres tus oídos, pero sí cierras tu corazón. Mi llamado, a partir de este momento, es que no cierres tu corazón a la palabra de Dios y escuches que en Cristo hay una verdadera esperanza de cambio, una esperanza de cambio radical. ¿Por qué? Porque en Cristo hay 3 elementos, 3 verdades que tienen que ver para sacarte de la esclavitud, para sacarte del pecado. Les voy a pedir que vayan a Efesios capítulo 1. A Efesios capítulo 1. Versículos 6. La última parte del versículo 6 termina en el amado. Efesios capítulo 1, versículo 6. La última parte termina en el amado. Y entonces me gustaría que lo viéramos así, hermanos. En Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6, se habla del pasado, se habla de la eternidad. Antes de la fundación del mundo, Dios nos predestinó. Antes de la fundación del mundo, Dios eligió a algunos para salvarnos, para manifestar su gracia. ¿Sí? Así es que se abre una ventana en el pasado y se nos dice, allá, antes de que todo iniciara, tú estabas en el plan de Dios. Dios te eligió. Pero de repente, las cosas celestiales, los temas eternos en el pasado cambian abruptamente y se ponen al presente, en la tierra, en tu realidad y en mi realidad. Somos esclavos del pecado. Y entonces, Pablo sigue glorificando a Dios en esta oración larguísima de 202 palabras y dice, en Él tenemos redención. En Él tenemos redención. Y Pablo cambia este tema para que nos muestre cuál ha sido el plan de Dios y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando la gente habla de la redención suele pensar en el perdón de los pecados. Pero la palabra que Pablo utiliza específicamente aquí para hablar de la redención tenía que ver con ir al mercado. ¿Y se acuerdan que les dije de las manos así? ¿Que debían de cuidar o de recordar esto? Bueno, cuando el Imperio Romano había conquistado todo el mundo, literalmente, bueno, medio mundo literalmente,
Tenían muchos esclavos y la negociación de activos eran esclavos. Así es que para poder generar dinero y para poder generar negocio, ibas al mercado y ofrecías a tus esclavos. Algunos esclavos eran médicos y valían más, algunos esclavos eran trabajadores y valían menos, y algunos esclavos hacían ciertas cosas y tenían un valor, o las condiciones de salud de cada uno de los esclavos hacía que moviera el valor de ellos. Así es que era negocio. Sé que suena distinto hoy en día y que suena hasta aterrador, pero así era. Bueno, la palabra que Pablo utiliza para decir que en Cristo hemos sido redimidos tiene que ver con estos esclavos en el mercado, así, con las manos atadas y los pies atados, parados todo el día. La gente venía, los examinaba y checaba a ver qué podían ofrecerle y cómo podían utilizarlos. Y esta es la palabra que Pablo está utilizando aquí. Cristo nos redimió. Y la redención implica que alguien venía al mercado, te elegía y pagaba un precio por ti. Entonces, esta persona que te elegía y pagaba ese precio, te compraba para sí. Había sido redimido de tu anterior amo y ahora le pertenecías a un nuevo amo. Y aquí, la calidad del amo es lo que hace la diferencia. Porque la libertad en Cristo no se trata de hacer lo que se te pega la gana. La libertad en Cristo se trata de vivir para un amo que es diferente al que vivíamos. Dice Pablo, en Él tenemos redención. ¿Quién era tu amo? El pecado. ¿Cómo te tenía el pecado? Egoísta, soberbio, necio. Estabas condenado a seguir en ese camino. Sí, pero yo lo decido. Sí, pero te vas a ir al infierno. Sí, pero no puedes hacer otra cosa. Irremediablemente toda la experiencia de tu vida era sometido al pecado. Hacías ciertas cosas buenas, tenías ciertos momentos buenos, pero siempre caías en lo mismo, porque estabas sometido al pecado, porque espiritualmente eras incapaz de hacer la voluntad de Dios. Porque espiritualmente habías negado la voluntad de Dios, habías negado el derecho de Dios sobre ti y querías vivir de manera independiente de Dios. Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Y para algunos, yo espero que sean 15 años o menos y digan, yo conocí a Cristo a esa edad, es lo mejor que puede pasar. Pero otros somos más necios. Y nos llegan los 20, y nos llegan los 30, y nos llegan los 40, y nos llegan los 60, y eres esclavo del pecado. El pecado no solo me hace tomar malas decisiones, sino que el pecado interrumpe o rompe mi relación con Dios. Y esa es la peor de las noticias. No importa cuán bueno intentes ser, no importa cuántas buenas intenciones tengas, no importa cuántas veces tú te quieras meter a un centro de rehabilitación, ya sea para drogas o alcohol o compras o egoísmo, no importa, vas a seguir siendo esclavo, a menos que Cristo te liberte, a menos que Cristo haga algo por ti. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Cristo nos libra de ese sometimiento y nos traslada a su reino y nos permite vivir para su gloria y nos permite reflejar su carácter y nos permite un cambio de vida. En el Antiguo Testamento había un día, ese día era el día especial y ese día especial todos se santificaban, todos se vestían distinto, o bueno, todos se procuraban estar santos ese día. El sacerdote se tenía que bañar, luego se tenía que vestir con ciertas vestiduras especiales solo para ese día y después tenía que entrar al lugar santísimo y ofrendar un sacrificio para su propio pecado.
Después de todo esto, días de santificación, baño, cambio, sacrificio, entonces Él tenía 2 corderos delante de sí. Y en un cordero era escogido para degollarlo y para que su sangre se derramara. Y entonces era una manera simbólica de que el pueblo de Dios se reunía para decir: el pecado es terrible y la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que pagar por nuestro pecado. Ese cordero, nos dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica a los que están en Jesús. Solo hay un camino, solo hay un redentor, solo hay un medio de salvación, y ese es Jesucristo. Si tú niegas a Cristo, niegas la vida, niegas la salvación. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús cuando estaba a punto de bautizarlo, lo vio y exclamó: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es quien ocupó tu lugar en la cruz. Él es quien ha pagado tu pecado en la cruz. Él es quien dijo: no, tú no vas a pagar, yo voy a pagar. Pero si tú no crees en Cristo, no tienes esperanza. No hay salvación. Ve al yoga, trata de ser buena persona, intenta hacer buenas obras, confiésate mucho con el Padre, trata de cumplir los 10 mandamientos, a ver cómo te va. Y nunca vas a ser salvo. Y nunca te vas a acercar 1 milímetro a Dios. Solo en Cristo tenemos redención de pecado. Solo en Cristo somos librados del pecado. Se cuenta de un hombre que fue sentenciado a muerte. Era criminal. Horrible, horrible criminal. Era justo como un esclavo en el pecado. Era soberbio, era necio, era egoísta. Tenía las características de un criminal. Y él fue condenado a muerte. Pasó años en sentencia, y cuando iba a ser la última noche de su ejecución, un hombre llegó, sin decir ni una sola palabra, se empezó a quitar la ropa y le dijo: dame la tuya. Se quitan la ropa, se cambian la ropa, y entonces el hombre se sienta y guarda silencio. El otro hombre entiende que es mi oportunidad y sale corriendo. El juicio va a ser ejecutado. Alguien va a morir. Alguien va a pagar por la condena de ese hombre, pero no va a ser ese hombre. El otro día, a las 6 de la mañana, él huyendo en el campo, se oyen los disparos de la ejecución. Ha caído muerto. Y él está corriendo libre. Cuando se cansa, llega a un río, empieza a tomar agua, y entonces mira en la bolsa y había una nota ahí. La saca y dice: has sido librado, no vivas igual. La redención no solamente es el perdón de los pecados y sigue viviendo tu vida como se te pega la gana. La redención es para que vivas diferente. En Cristo tenemos esperanza de cambio porque Él nos ha redimido. Segundo punto. En Cristo tenemos esperanza de cambio porque Él nos ha perdonado. Él entregó su vida y pagó con su sangre nuestro pecado. Nosotros debemos de vivir distinto. Y entonces probablemente, yo oro que la mayoría, pero probablemente haya alguien aquí que esté viendo su esclavitud al pecado, esté viendo la gloria de Cristo y esté diciendo: Manuel, no soy digno de eso.
Mi pecado es horrible. Tú no sabes dónde he andado. Tú no sabes lo que he hecho. Tú no sabes qué es lo que yo he vivido. Manuel, si tuvieras mi corazón, entenderías que eso no es para mí. Mira lo que dice Efesios. Dice que en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados. Y ahora, el rey Ricardo III de Shakespeare decía esto, y tal vez te parece, ¿no? Mi conciencia tiene 1000 lenguas distintas, y en cada lengua trae un cuento, y en cada cuento me condena como villano. No puedo. Manuel, yo soy muy pecador. Tú no sabes lo que he hecho. Él perdonó nuestros pecados. La redención es el acto de pagar el precio por ti, de librarte de eso, de librarte del pecado. Y Cristo te ha redimido. Cristo ha pagado por todos tus pecados. Ahora ese nuevo Señor no te toma y te dice, eres bien bruto, no entiendes. A partir de hoy te voy a recordar todos los días lo miserable que has sido antes de que yo te comprara. Eres un inútil. Ese Señor no te dice eso. Ese Señor pagó la deuda y no la vuelve a mencionar. Pagó todos tus pecados, toda la miseria de la que tú y yo vivíamos la ha pagado y Él no la vuelve a recordar. Él no la vuelve a traer a la mesa. El Redentor paga el precio por nosotros, nos perdona en el día de la expiación. ¿Y se acuerdan que el día de la expiación había 2 corderos? Un cordero era sacrificado, su sangre era derramada, su vida era derramada, pero en el otro cordero el sacerdote imponía las manos. Él imponía las manos, él oraba por el pecado del pueblo y entonces una persona tomaba ese cordero y se lo llevaba lejos, lejísimos. ¿Qué tanto, Manuel? Para nunca volver atrás. Dios en el Antiguo Testamento estaba diciendo que el Cordero de Dios tenía que morir por nuestros pecados, pero también que en el Cordero de Dios teníamos perdón de nuestros pecados. Nunca más van a ser traídos a la mesa. Nunca más van a ser recordados. Hermanos, quiero que entiendan esto. Hermanos, vas a estar sentado en la mesa del Rey. Manteles blancos, todos sus hijos, Cristo ahí como el Cordero inmolado, todos llenos de gozo. Y nadie va a decir, sí, pero ¿te acuerdas de ese día del 73 donde tú hiciste? Nadie va a decir eso. No solo eso, quiero que entiendas esta realidad. Cuando nosotros estamos unidos a Cristo, el Padre ya no te mira en tu historia personal, con tus pecados personales. El Padre lo que está viendo es a Cristo. Está viendo la obediencia de su Hijo. Está viendo cómo su Hijo hizo la voluntad de su Padre. Está viendo que Él ha derramado su sangre por ti. Y cuando te mira, no te mira como Manuel el miserable, soberbio, necio, egoísta, pecador que soy. Sino me mira como con Cristo. Me mira con su sangre. Me mira a través de su obra en la cruz y dice, Hijo, te amo. No lo merezco. No lo merezco. Y tú tampoco lo mereces. Pero esa es la sublime gracia. La sublime gracia que tenemos en Cristo. Ahora ve lo que dice el texto. Él perdonó nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y entonces lo voy a poner como un ejemplo para que lo entendamos mejor. O bueno, yo lo entendí mejor así. Imaginemos que Slim sale de su torre de Telcel, se sube a su carro de Datsun, no tan ostentoso porque es muy humilde el señor. Va en el eje, llega a un semáforo y ve a una niña de 10 años cargando a un niño de 2 años en condiciones de calle, con hambre, en condiciones paupérrimas,
Y el hombre que ha sido más rico del mundo los mira, se conmueve. Hace así, le pasan su cartera, baja el vidrio, llama a los niños, la niña viene caminando, la niña se para enfrente, mugrosa, hambrienta, con su hermano mugroso y hambriento, y entonces Slim hace así. Saca un billete de 20 pesos y le dice, toma, come algo. Según las riquezas, no, ¿verdad? Ahora quiero que vuelvas a leer el texto. Dice que en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. No te da con lo que trae en efectivo, no te da de los billetes que trae ahí, no te da el de menor denominación, sino te da según las riquezas de su gracia. ¿Qué pasa si este hombre hubiera sacado 100 millones de pesos y le hubiera dicho, toma? Según las riquezas de su gracia. No estoy hablando de economía, solamente trato de que entiendan. Hermanos, cuando Dios da, no nos da miserablemente. Cuando Dios otorga el perdón, no nos lo otorga miserablemente. Y entonces hablo a esas personas que tienen ese conflicto y que dicen, pero Manuel, yo soy muy pecador, pero yo soy muy miserable. Manuel, yo he visto cosas, yo he hecho cosas, yo he participado de cosas en las que te aterrarías y me da vergüenza. Pues has sido perdonado en Cristo según las riquezas de su gracia, no según mi perdón. El Dios de toda misericordia, el Dios de todo amor, te ha perdonado según su riqueza y su gracia. No hay perdón tan grande, no hay perdón tan negro. No hay pecado tan negro, no hay pecado tan grande, no hay pecado tan horrible, tan profundo, tan sucio, que la sangre de Cristo no pueda lavar. La gracia de Dios está por encima de eso. Y sigue diciendo el texto, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar en nosotros. Es como cuando empiezas a llenar la cubeta y la cubeta se llena, se llena, se llena, se llena, se llena, se llena, y de repente, ¿qué pasa? Abunda, se desparrama. Solo en Cristo tenemos un perdón así. Solo Cristo otorga un perdón de esta manera, mis hermanos. Dice el Salmo 103:12. Cuán lejos está el oriente del occidente, así he llevado tu pecado. Lejos, lejos, lejísimos. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19 dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No tuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es el perdón que hay en Cristo. Por eso los cristianos somos cristianos. Por eso la Reforma dice, solo Cristo. Nadie más nos da salvación, solo Cristo. Él nos ha librado del pecado, Él nos ha perdonado con un perdón que no tiene límites. Y aquí quiero detenerme. Y como lo dije hace rato, puede haber dos tipos de persona en la audiencia. Una persona está pensando, ¿cómo? Cree en Cristo. Cree en Cristo. Reconoce que Cristo murió por tus pecados. Reconoce que Cristo ha pagado en la cruz cada uno de tus pecados. Confiesa tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás perdonado. Total
efectiva y eternamente perdonado. Esta es la gracia de Dios. Manuel, ¿pero qué tengo que hacer? Cree en Jesucristo. Es lo único. Y aquí quiero hablar tal vez otro grupo de personas, que yo espero que no, pero tal vez en internet sí lo va a ver. Si tú aún estás necio en seguir en tu camino, con tus reglas, con tu egoísmo, con tu necedad, con tu soberbia, no hay esperanza si niegas a Cristo. Negar a Cristo no solamente es una pésima decisión, trae consecuencias eternas. Es gratis. Es gratis. Y aún así lo rechazas. Por eso serás condenado. Por eso no hay esperanza para aquellos que no creen en Jesucristo como su único Salvador. Porque teniendo tanta riqueza, tanta misericordia, tanta bondad, deciden decir, no, Jesús era un buen hombre que, bueno, pues, mi maestro de yoga era parecido. No se puede. Termina diciendo el pasaje, según las riquezas de su gracia, que es una oración que conecta no solamente el perdón, sino también conecta la siguiente parte. Según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría, no en alguna, en toda sabiduría y discernimiento, que nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras a buena administración en cumplir en los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y hermanos, este es el punto. Si tú has creído en Cristo, si Cristo te ha redimido, si Cristo te ha perdonado, si puedes experimentar ese perdón y puedes experimentar esa comunión con Cristo, ¿cómo rayos te puedes quedar callado? ¿Cómo puede ser posible que seas indiferente ante esta noticia? ¿Cómo puede ser posible que te llames hijo de Dios y no compartas el Evangelio? ¿Cómo puede ser posible que vivas el Evangelio y digas, no, si soy cristiano? Claro que sí, yo voy a Vida Nueva, tengo 25 años yendo una vez cada 6 meses. ¿Cómo es posible que teniendo el mensaje de Cristo no te muevas a publicarlo? Y esto es lo que está diciendo Pablo en esta larga oración. Lo que está diciendo es que según las riquezas de su gracia, con toda sabiduría, Él nos ha dado a conocer cuál es el medio para salvación. Cristo. Y entonces les dije que iba de los cielos a la tierra, y en la última parte del versículo 10 dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo como el único que otorga paz verdadera entre Dios y los hombres. Jesucristo como el único reconciliador, el único mediador. Toda sabiduría y todo entendimiento está en la palabra de Dios. Hermanos, aquí hay 2 implicaciones de esto. Y eso tiene que ver con, nos dio redención, nos dio perdón y nos dio una misión. Y esa misión tiene que ver con que no hay mensaje más grande, no hay mensaje más profundo, no hay mensaje más glorioso, sino que Cristo es el único redentor de los hombres. Quien tiene a Cristo tiene la vida. Y quien no tiene a Cristo no tiene nada. Toda la historia de la humanidad está dirigida hacia Cristo.
Cuando Adán pecó y cayó y toda la naturaleza y todo el mundo se corrompió con el pecado, ahora está siendo redimido por Cristo. Todos estábamos esperando a Cristo, todos estábamos esperando al Redentor que pudiera poner en orden aquello que estaba en desorden, que estaba corrompido, que estaba dividido, que estaba deteriorado. La historia entera está dirigida para que Dios hombre y verdadero Dios, viniera al mundo a mostrar la gloria de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios. No hay mensaje más grande que ese. No lo voy a decir, pero Hebreos 1 del 1 al 3, eso es lo que dice. Dios habló a los profetas y habló por otros medios, pero ahora nos ha hablado en Cristo. Ahora el lenguaje es a través de Jesucristo. Lo que tú necesitas predicar y lo que tú necesitas reconocer es a Cristo en tu vida. Lo que tú necesitas buscar en la palabra es a Cristo en tu vida. Lo que tú necesitas entender son las implicaciones de la obra de Cristo en tu vida. Porque de eso se trata la Biblia. Cómo Cristo transforma a las personas. No te puedes quedar callado. No deberías quedarte callado. No deberías de quedarte sin escuchar la palabra de Dios. No deberías quedarte sin predicar la palabra de Dios. Quiero terminar con esto. Un hombre tenía muchos cuadros, tenía muchas casas, tenía mucho dinero, pero tenía un cuadro. Y ese cuadro había sido entregado, ese cuadro era de su hijo y había sido entregado por otro soldado como su hijo. Un día este hombre estaba en su casa solo, sin mujer, sin hijo porque murió en la guerra. Y entonces llega un ex soldado, abre la puerta, lo pasa y le dice: yo conocí a su hijo. Hice esto por su hijo. Y entonces le abre un cuadro de su hijo. Y el hombre cae en llanto y dice: es su mirada. Ese es mi hijo. Se retira. Este hombre muere. Y viene una subasta de todo el arte que tenía él. Todo el arte que tenía él. Entonces inicia la subasta. Y el primer cuadro que se vende, ¿cuál es? ¿De los caros, de los artistas renombrados? No. El primer cuadro que se vende es ese cuadro de su hijo. Esa era la cláusula. Y entonces, ¿quién ofrece algo? Todos los que sabían de arte dijeron: esa es una cochinada, no sirve para nada. Lo miraron con desprecio y no quisieron pujar para nada con él. Y entonces el jardinero del Señor, que lo había visto y que había vivido con él, se acerca, levanta la mano y dice: pues $5. Bueno, $5, ¿quién da más? Y no voy a hablar rápido como los de... ¿Quién da más? Nadie. Vendido. Que pase el jardinero por el cuadro. Pasa el jardinero por el cuadro y dice el que estaba haciendo la venta: se acabó la puja. ¿Qué? ¿Cómo? Y entonces se levanta este hombre y dice: el que tiene al hijo, lo tiene todo. Si tú rechazas al hijo, no tienes nada. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Gracias porque su infinito amor lo movió a dar a su propio Hijo para morir por nuestro pecado. Gracias porque en Él tenemos redención, en Él tenemos perdón eterno, total y efectivo, Señor. Gracias, Padre, porque usted ha dado a su Hijo. Suplico que esta iglesia no solamente escuche de Cristo fielmente, sino que responda en fe fielmente, Señor, y que proclame la gloria de su Hijo, porque ese es el interés más grande que nosotros tenemos en esta vida, Señor. Que su nombre sea glorificado,
que su evangelio sea predicado, mi Señor, y que su gloria sea reconocida hasta los confines de la tierra a través de la Iglesia Vida Nueva, Señor. Suplico, Padre Santo, que nos bendiga. Suplico, Señor, que estas personas puedan venir al Hijo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.